Paz a vosotros, hermanos. Pues bueno, el tema, hermanos, que traigo en este día lleva por título La culpa. Vamos a hablar sobre la culpa. Y de acuerdo al diccionario, pues la culpa es una falta que se comete de manera voluntaria o involuntaria. Pero también es la responsabilidad que recae sobre alguien por haber cometido un acto incorrecto. Vamos a hablar de la culpa en el sentido de cuando alguien es culpable o tiene la culpa de algo, pero también de aquel sentimiento que se siente cuando fallamos en algo, cuando le fallamos a alguien, y es algo que tenemos allí. La culpa no siempre se genera con una falta en un principio, pero después se convierte en eso, ¿verdad? En una falta. Hablando de las obligaciones o de la responsabilidad que nosotros generamos. Es como por decir cuando alguien viene y nos pide prestado dinero y me dicen, te lo pago la siguiente semana. Yo tengo la esperanza que la siguiente semana me paguen, pero quizá a la otra persona se le olvidó y pasa una semana, y pasan 2 semanas, y pasan 3 y no me pagan. Entonces esa persona quizás sí se le olvidó, pero yo tengo en mí un sentimiento de defraudación, de que me han fallado porque me prometieron algo. Entonces ya esta obligación pues ya se convierte en algo que está lastimando a otra persona. Entonces ahí ya hay una culpa, ya hay una obligación que se tiene que cumplir. Ese es en un sentido, ¿verdad? Como haciéndoles ver que no siempre la culpa se genera en un principio por un acto malicioso. Y quizá alguien sí deje pasar el tiempo y no quiera pagar, ¿verdad? Pudiera ser ese el caso también. Pero también la culpa pues es el pecado, la transgresión a la ley de Dios. Y dice el diccionario también que es una acción u omisión que genera un sentimiento de responsabilidad por un daño causado. Ese es en el sentido de lo emocional, de los sentimientos. Ahora, nosotros como personas y toda la gente somos diferentes. Hay quienes son más sensibles a situaciones, hay quienes son indiferentes también ante otras situaciones. Hablando por decir de la responsabilidad de cumplir, hay quienes son más receptivos a reconocer una culpa, a reconocer una obligación, y hay otros que simplemente se les olvida, o la dejan pasar o la ocultan hasta que alguien viene y los descubre y le dice, pues tú me debes, págame. Entonces hay esas situaciones, hay quienes son perceptivos, hay quienes son indiferentes. Y en el plano de los sentimientos, pues suele suceder lo mismo. Hay quienes son más sensibles y pueden sentir culpabilidad o pesar por su mal actuar, por haber dicho algo y haberse dado cuenta que esas palabras pudieron ofender a alguien. Pero puede pasar que haya otras personas que digan, pues no era para tanto, y no sientan culpabilidad por su actuar o por lo que dijeron. Ahora, tener culpa, sentir culpa de algo no es sano, hermanos. O tener la culpa de algo, que hayamos hecho algo y seamos culpables, y estar con esa obligación sin saldar no es bueno. Sentir también culpa por algo que hemos hecho no es sano, porque es algo que nos está mortificando, es una carga muy pesada. Y digo, es una carga muy pesada para aquellos que son sensibles, que tienen sentido de responsabilidad y que tienen un compromiso o un actuar de acuerdo a lo que es Dios, y que pueden identificar cuando han ofendido o han dañado. Hay que quitarse la culpa, no es sano tener culpa, hay que quitarse el remordimiento de conciencia para poder estar en paz, con Dios, para poder estar en paz con la gente y estar en paz con uno mismo. Y es importante que como hijos de Dios
no tengamos compromisos, deudas pendientes, cosas por saldar, por arreglar en nuestra vida, porque somos hijos de Dios, porque todo el mundo nos mira y la gente siempre está esperando una falla de los hijos de Dios para poder juzgarnos, para poder criticar a Dios, para poder criticar a la iglesia de Dios. El apóstol Pablo conocía muy bien de estas cosas, porque a él lo juzgaban y decían que lo que él hacía era malo, y lo que él predicaba, lo que él hablaba, lo llamaban herejía, y le decían: tú vienes y nos hablas de ese Cristo, tú vienes y nos dices todas estas cosas y estás mal. Querían hacerlo quedar mal, pero él estaba haciendo algo bueno, y por eso él decía: y por esto procuro yo tener siempre conciencia sin remordimiento acerca de Dios y acerca de los hombres. ¿Para qué? Para que no hubiera motivo, para que no hubiera razón para que alguien juzgara a su Dios, para que alguien criticara a su Cristo, para que alguien criticara a su iglesia. Por eso él procuraba siempre tener buena conciencia, dice, sin remordimiento, delante de Dios y delante de los hombres. ¿Y esto cómo se logra? Pues con un buen actuar. Ahora, en esto de la culpa, hay quienes van a actuar de una manera y hay quienes pueden actuar de otra. Hay quienes aceptan su culpa, aceptan su responsabilidad de lo que han hecho y tienen el deseo de resarcir el daño que han causado a alguien. Y aceptar nuestras culpas como hijos de Dios es un sentir bueno, es lo que siempre debemos sentir, que si hacemos alguna falta, cometemos alguna falta, haya en nosotros esa necesidad de limpiarnos, que haya la necesidad de una expiación por la culpa. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Pues reparando el daño que pudimos haber causado a alguien, pero no volverlo a hacer. Ahora, la culpa, ¿cómo la vamos a quitar? Hablando de la responsabilidad o de la obligación, pues si es algo económico, lo tenemos que pagar. Si es algo emocional, si es algo espiritual, pues tenemos que pedir perdón a los afectados, tenemos que disculparnos y tenemos que disculparnos entre hermanos, entre personas, pero también debemos disculparnos o pedir perdón a Dios, esperando que nos perdone, porque nosotros somos hijos de Dios y somos espirituales, somos gente que se enfoca más en lo espiritual que en lo material. Y nosotros debemos entender y saber que el perdón y que esta reconciliación pues solo la da Dios y la da a través de su Hijo, el Señor Jesucristo. Y que el Señor Jesucristo es nuestro abogado, es el que nos defiende. Pero no que nos defienda para librarnos de nuestra falta en el sentido de esquivarla o evadir nuestras responsabilidades. No, en el sentido de que el Señor Jesucristo abogue por nosotros y pueda conseguir de alguna manera misericordia de parte de Dios y hallemos el perdón. Dice Juan 1, primera de Juan 2:1: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Saben por qué puede defendernos el Hijo de Dios? Porque es justo, porque no hizo pecado, y Él está a la diestra del Padre y puede pedirle por nosotros, porque sabe que somos humanos, porque sabe que nos equivocamos, que tenemos fallas, que se nos olvidan las cosas, que de repente hablamos y no pensamos en lo que decimos, que de repente actuamos de una manera muy ligera y de repente ya ofendimos o ya maltratamos a alguien. Por eso nos dice estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si uno pecó, recuerden que tienen ahí al Señor Jesucristo, que es su abogado. Y esto hablando de aquellos que aceptan su culpa cuando cometemos algún error y queremos resarcir el daño. Tenemos que apegarnos y estar cerca del Señor Jesucristo para que nos ayude. Y este es el sentir que debe haber en todos los hijos de Dios, en todos nosotros. Pagar, cumplir, aceptar nuestras responsabilidades, nuestras culpas y arreglar las cosas. Esto es lo que tenemos que hacer.
hay otro tipo de personas que cuando cometen algún error, que cuando cometen alguna falta, no aceptan su culpa, sino al contrario, le echan la culpa a alguien más. Y casi siempre se le echa la culpa a la parte ofendida. Por decir, en un accidente de tránsito, si alguien golpea a otro auto, lo primero que dice: yo no te pegué, tú tuviste la culpa. Y se echan la culpa uno a otro. Pero esto, ¿por qué lo hacen? Pues con la intención de evadir su responsabilidad. Siempre se busca un culpable. Esto es como buscar un chivo expiatorio, ¿verdad? Alguien que pague por las culpas o por nuestras faltas. Y esto les digo que a veces sucede que se da para evadir nuestra responsabilidad. A veces se justifican en su actuar y ponen factores externos, o le echan la culpa a terceros, o le echan la culpa, como decíamos, a los mismos afectados. Y buscar culpables por nuestros errores, eso no es bueno. Como hijos de Dios, como iglesia de Dios, eso no es sano. No es la actitud apropiada para los hijos de Dios, porque Dios nos ve. Y tampoco es sano que nosotros hagamos sentir mal a los demás, haciéndoles creer que ellos son culpables de nuestro comportamiento. Esto no es así. Por ejemplo, un hijo que de repente le salió a los padres delincuente o malviviente y que trata de culpar a sus padres por sus fechorías. Esto no es así, no debería ser. O una persona que ya siendo adulta es irresponsable en la vida, es irresponsable en sus obligaciones, en su trabajo, que no puede mantener un trabajo, que no es estable, que es impuntual, y que de repente siempre busca justificarse y le echa la culpa al tráfico, le echa la culpa a los papás. Aun cuando los padres hayan tenido para este hijo una actitud intachable y lo hayan educado y le hayan dado lo que necesitaba en su alimentación, en su vestido, en su escuela, pero cuando los padres quisieron corregir o guiar a los jóvenes o a los niños, estos siempre fueron rebeldes o fueron groseros. ¿Qué derecho tienen, cuando ya son adultos, de culpar a sus padres por la vida que ahora tienen? No tienen ningún derecho. Hay gente que fracasa en la vida, hay gente que le va mal y piensan que la culpa es de otros, pero no es así. Deben aceptar sus culpas, deben aceptar sus fallas, y mucho de esto radica en que no escucharon a sus padres cuando eran jóvenes, cuando eran niños. Ahora, también cuando alguien no cumple con Dios, buscan excusas y le echan la culpa a alguien más. Y esto no debe ser así, porque Dios nos está viendo, Dios sabe bien las cosas. Y nosotros no podemos evadir nuestras responsabilidades. Ahora, puede suceder que la persona que es mala, la que ha cometido la falta, culpe a los demás, pero también a veces resulta que entre terceros se culpan, porque pudiera ser que la mamá culpa al papá por la actitud del hijo, y la mamá le dice: por tu culpa, porque no lo guiaste como tenía que ser, porque no lo educaste como tenía que ser cuando era tiempo. O al revés, o el papá culpa a la mamá porque lo sobreprotegiste, porque hiciste esto, o porque no hiciste aquello. Y esto no debe ser. O a veces no termina ahí, sino que a veces los papás de los niños culpan a los abuelos. ¿Qué culpa tienen los abuelos de la actitud de los niños? Es responsabilidad de uno, nuestros hijos. Entonces no es bueno culpar a nadie o a otros por nuestras faltas, o por cosas que ni siquiera tiene nadie la culpa. Está el bebé aprendiendo a caminar y se cae, y ya el papá culpa a la mamá o la mamá culpa al papá. O de un hijo que nació enfermo, o que no es como quisiera la mamá, o que no es como quisiera el papá, y se están culpando unos a otros. Esto no debe ser. Aunque a veces sí hay situaciones donde las partes pueden influir en la educación futura del hijo, pues también hay otras donde no. Ahora, cuando alguien es culpable,
y realmente ha hecho una ofensa y trata de culpar al ofendido y de hacerlo responsable por su acto, el inocente, hermanos, no debe aceptar esa responsabilidad, no debe aceptar que lo carguen con algo del cual él no es culpable. No debe sentirse culpable esta persona o responsable del daño que le han causado. No debemos sentir un cargo de conciencia por decir que los hijos nos estén criticando, nos estén diciendo o culpando de su inmadurez, de su irresponsabilidad. Como padres no tenemos que aceptarlo, no debemos sentirnos mal. Si bien como seres queridos nuestros, como familia, sentimos un dolor, pues a veces este dolor es por sentirnos engañados, por sentirnos defraudados, porque nos han lastimado o porque nos perjudicaron. Y este perjuicio puede ser en nuestro patrimonio, puede ser en nuestro físico, puede ser en nuestros sentimientos, y nos vamos a sentir mal como aquellos que han sido ofendidos, pero de ninguna manera ese sentimiento es culpa, ni debemos tener un cargo de conciencia sintiendo que nosotros fuimos los que fallamos. Debemos tener amor propio, debemos respetarnos, debemos caminar con orgullo y con la frente en alto siempre, sabiendo que nosotros somos inocentes y que actuamos de acuerdo a lo que es correcto o a la voluntad de Dios. Pudiera ser que alguien, por venir a la iglesia de Dios, su familia empiece a cambiar y empiece a haber problemas, y de repente la esposa o el esposo le diga, pues por ir a tu iglesia es que ahora ya se desintegró la familia, y empiezan a culparlo de cosas, empiezan a culpar a la iglesia, empiezan a culpar a Dios, pero nosotros, sabiendo que estamos haciendo lo correcto delante del Señor, no debemos sentir culpa. Si la familia se desintegró porque no están caminando de acuerdo a la voluntad de Dios, no es una culpa para nosotros, al contrario, nosotros siempre buscamos que todos se alleguen al buen camino, que conozcan a Dios, que conozcan la verdad, pero el Señor mismo lo dijo, vamos a perder padre, vamos a perder madre, hijos, hermanos, parientes, pero si nosotros nos mantenemos aquí y hacemos la voluntad de Dios, no debemos sentirnos culpables, hermanos, de lo que pase por nosotros seguir al Señor. Alejar este pesar de nuestro ser cuando somos ofendidos, lo que tenemos que hacer es perdonar a aquellos que nos ofenden, porque ese es el mandamiento que nos dio el Señor. Y cuando nosotros perdonamos, entonces nos liberamos de una carga, nos liberamos y dejamos este asunto en manos de Dios. Pero para esto es necesario que actuemos con madurez, es necesario que nos ubiquemos en la realidad, pero en la realidad de Dios. Y debemos desarrollar, hermanos, un sentido de justicia divino. Es necesario en la iglesia de Dios dejar en manos de Dios y que Él haga justicia, y con eso nosotros nos vamos a confortar, ¿sí? Dice el Señor, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Es el consejo del Señor. Tenemos muchas cargas en la vida, tenemos muchos pesares y son muy duros, son muy pesados y no los podemos llevar solos. Por eso es que tenemos que recurrir al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo. En otro sentido, hablando de la culpa, dijimos que hay aquellos que aceptan su culpa, hay aquellos que le echan la culpa a otros, pero también hay otros que se echan las culpas de los demás, que se cargan con las responsabilidades de los demás. Y esto en un sentido literal y en un sentido espiritual o emocional también. Porque de repente un hijo es irresponsable y no tiene para mantener a su familia, y entonces a veces los papás, a veces los abuelos son los que tienen que trabajar estando ya grandes, cansados, enfermos, para que el hijo coma, y no solo el hijo, sino que coman los nietos y puedan vivir. Esto no es sano, esto no es correcto. Hay quienes se sienten responsables por las malas actitudes de sus hijos, por el fracaso de sus hijos,
aunque como les decía, aunque ellos siempre hayan dado lo mejor y se hayan esforzado. ¿Es correcto que una madre se eche la culpa para que su hijo ladrón no vaya a la cárcel? ¿Sería correcto? ¿Sería justo? ¿O sería justo que una madre o un padre siempre esté excusando a sus hijos que son irresponsables de sus obligaciones? ¿Sería correcto esto? A veces sienten que debieron haber hecho más con sus hijos. A veces cuando la persona ya no está, sienten que debieron o pudieron haber hecho un poco más. A veces se culpan por haber hecho algo de una manera o por haberlo hecho de otra manera. Y a veces hasta llegan a creer que merecen sufrir o que merecen que los lastimen a manera de castigo por no haber hecho su trabajo o por no haber hecho un papel como debieron haberlo hecho. Porque los injustos les reclaman y los culpan de sus fracasos o de su vida. Hay alguien que se echó la culpa por nosotros, por los pecadores, y a una manera completa, total, siendo que el mundo era injusto, que el mundo era un pecador, y que quizá no lo merecía, y pudiéramos decir, ¿es correcto? ¿Fue correcto? Hablando del Hijo de Dios, dice la Escritura, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Fíjense, aquí el Señor Jesucristo se echó la culpa por nosotros y dijo, ellos son pecadores, pero son mis hermanos y yo los amo. Y yo voy a pagar por lo que ellos han hecho, por lo que ellos hicieron, y voy a dar mi vida. Y la dio, y Él murió, y lo llevaron a la cruz, y padeció por nuestros pecados. Siendo que nosotros teníamos la culpa, siendo que nosotros éramos los pecadores. ¿Estuvo mal? No estuvo mal. El Señor nos ama, el Señor nos amaba. Y queriendo que nosotros recapacitáramos en nuestro actuar, ofreció su vida por nosotros. Pero Él ofreció una sola vez, por todos, por todo el mundo. Pero si alguien no aprecia esta oportunidad, si alguien no aprovecha la oportunidad, dice la Escritura que ya no queda más sacrificio por el pecado. Como padres, como hermanos, como amigos, hablando más de los padres ya han hecho mucho por nosotros, ya han hecho muchos sacrificios. Los padres ya están cansados, los abuelos ya están cansados. Es injusto que uno deje que ellos se culpen por nosotros o que carguen con nuestra responsabilidad. No debemos permitirlo si somos hijos de Dios. Quizá quien no tenga este conocimiento espiritual se aproveche y sí culpe a sus padres o deje que sus padres o que sus abuelos se carguen cosas que ya ni siquiera pueden. Pero nosotros como hijos de Dios no debemos ser así. Debemos quitar la culpa de nosotros. Debemos quitar las responsabilidades de nosotros y no transmitirlas a los nuestros. ¿Y para qué debemos hacer esto? Para limpiarnos, para reposar. Debemos ser ejemplo, debemos ser la luz del mundo. Dice el Señor que eso somos, la luz del mundo, y todos están puestos sus ojos en nosotros. Nosotros debemos comportarnos como verdaderos hijos de Dios. Y dice la Escritura, Filipenses 2, 14 y 15, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa, en medio de la nación maligna y perversa, entre los cuales resplandecéis como luminares en el mundo. Este es el consejo, esta es la recomendación, para que nosotros quitemos la culpa de nuestro ser, para que no culpemos a los demás, para que perdonemos, para que aceptemos el perdón, porque de esta manera es como la culpa se va a ir de nosotros. Hermanos, que el Señor los bendiga a todos ustedes. Paz a vosotros.